porque si no después se va sumando mucha bibliografía, y además porque los trabajos prácticos tienen dinámica de taller, o sea, van a trabajar, ¿sí? No van a escuchar, no es un teórico, van a trabajar, siempre va a haber una consigna que resolver, ¿sí? Y fíjense que donde yo les pongo la clase les voy dejando la bibliografía. Del anterior tienen bibliografía y de esta hay un código, ¿sí? Que ya se los dejé para que lo vayan leyendo, ¿sí? Bueno, Ana, tengo una consulta. dime. ¿Dónde están subiendo los teóricos, las clases grabadas? Yo tengo una clase grabada que es la de la semana pasada, y la verdad es que intenté ya varias veces subirla, y no puedo subirla al campus, ¿sí? El campus, no sé qué le pasa, el viernes estuvo apagado y en service y en rehabilitación, no sé qué le está pasando al campus, pero está No como sé. ocupado, y no me permite subir, se queda tildada, ¿sí? ¿Y si lo subís con la nube Google, como hacen un par de profesores? ¿Cómo sería eso? Claro, Hay por una, el Drive. Como si fuese un link de Google Drive. Bueno, tendré que ver si no sé en este momento cómo resolver eso. Yo cualquier sabía cosa, agarrar el documento y meterlo en un archivo que me permite subir archivos al campus, ¿sí? Yo lo sí, arrastraba y lo subía, pero no me lo permite. O sea, se cualquier queda cosa, aquí. comunicate conmigo y yo ¿Cómo? te ayudo. Ayudamos, profe. ¿Vos grabaste las clases nuestras? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste con las clases? Mira. Y bueno, ¿cómo es tu apellido? Sofía Bresanello. Te voy a tomar nota, porque en todo caso, si no, me comunico con vos, ¿sí? Por privado, te mando correo y lo vemos por ahí. Espera que voy a anotar tu nombre y tu apellido. Mira vos, ustedes son más inteligentes que nosotros, hacen las cosas. Sofía Bresanello. Bueno, cualquier cosa te mando correo, ¿sí? Por privado, a ver si por tu intermedio lo podemos resolver. Porque no me está permitiendo de la misma manera que el año pasado, ¿no? Copiar y mandarle el documento en el aula. Bueno, ¿qué estuvieron viendo en el otro teórico? Sobre la historia de la locura. Bien. Muy bien. Nosotros vamos a seguir como una especie de secuencia, ¿no es cierto? Estuvimos viendo algo de la historia en Argentina, ¿no es cierto?, del tratamiento que se le dio primero a las enfermedades mentales, luego a la salud mental, cómo se incorpora el concepto de salud mental, cómo llegamos a la nueva ley en salud mental, cómo esto impacta y genera la necesidad en nuestra profesión de empezar a plantearnos un nuevo paradigma. Estuvimos hablando sobre eso y hay un texto que tienen en el campus en relación a eso. Después pasamos a entender un poco el impacto que tiene lo social en la construcción de la subjetividad, ¿no es cierto? Es la construcción como un concepto dinámico, ¿sí? Como un concepto dialéctico entre la subjetividad y la sociedad, digamos, ambos se retroalimentan, y la importancia que tiene, sobre todo en la actualidad, en estos momentos, ir en búsqueda de los valores que son, en definitiva, los que generan e impactan en las subjetividades individuales y que nos permiten generar una lectura de la realidad, ¿sí? Hay una especie de construcción de significados simbólica que se da en relación a la lectura que nosotros hacemos de la realidad, cómo nos vamos, cómo vamos metabolizando toda esa información, ¿sí? Y cómo nos afecta, cómo impacta en nosotros mismos, ¿no es cierto?
habíamos trabajado, sobre qué idea central habíamos trabajado, qué es lo que nos pasa hoy con la realidad social en la que vivimos y con los valores que imperan en la sociedad que habitamos. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué idea les Que quedó? se habían perdido de alguna manera esos valores. Que somos una sociedad de consumo. Que somos una sociedad de consumo, que se Lo asienta que en valores habíamos que son hablado de Muy la individualista también, ¿no? ansiedad. Ay, bien perdón. individualista. ¿Y Abigail qué decís de la Lo que ansiedad? habíamos hablado sobre la ansiedad y sobre que tenés que ser exitoso para tener la felicidad. Bien. O sea, empezamos a ver que hay valores que son banales, ¿no? Que se pierden valores esenciales, como son También la habíamos idea hablado de... sobre el tema del... Disculpe. También Sí. habíamos hablado sobre el tema del duelo, cómo como sociedad no éramos capaces de pasar y transitar el duelo, que siempre estábamos pendientes de las pastillas para como un acto de magia, poco más para pasarlo. Bueno, ahí hay unas cuantas cosas mezcladas, Andrea, ¿sí? Sí. En realidad la ansiedad está puesta, y la depresión está puesta en no poder alcanzar el valor que la sociedad nos exige, ¿sí? Para ser valiosos, ¿sí? Tener éxito, o sea, valoramos demasiado el consumo, ¿no es cierto? Y eso nos va llevando a una especie de vacío existencial, pero que básicamente tiene que ver con un síndrome de vulnerabilidad social, ¿no? Con una soledad relacional, ¿no? Conceptos que trabaja Galende, ¿no? Nos vamos empobreciendo. Esto básicamente nos va empobreciendo como sujetos, ¿no? Psíquicamente nos va empobreciendo en cuanto a las capacidades que tenemos para sobrellevar situaciones y para hacer frente a situaciones, ¿sí? Esto quiere decir que la salud mental no la podemos entender exclusivamente desde la psicopatología, ¿no es cierto? Y para seguir sumando más en relación a esto que estamos diciendo, es que hoy vamos a trabajar un texto que se llama Psicopatología de la Pobreza, que es de un psicoanalista argentino que se llamaba Ángel Fiasqué, ¿sí? Fíjense el título, Psicopatología de la Pobreza, ¿no es cierto? En este texto él habla y se posiciona ideológicamente y se alinea con lo que es la psiquiatría social. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la psiquiatría social, de alguna manera, propone diseñar, ¿no? Una psicopatología pensada desde la cultura, ¿sí? No es para descartar la psicopatología sintomática, inconsciente, que propone el psicoanálisis y del que se ocupa la psiquiatría, sino es para ampliar los márgenes y seguir pensando en el impacto que lo social tiene en la construcción del psiquismo, ¿sí? Y él, en este libro, puntualmente, nos habla de la psicopatología de la pobreza. ¿Qué les parece a ustedes, ¿no? ¿Cómo les parece a ustedes que impacta la pobreza, la cultura de la pobreza, y más que la cultura de la pobreza, la cultura de la indigencia? ¿Mm? ¿Cómo les parece a ustedes que esto impacta en el sujeto? En un niño que se está... En que hay escuelas que son donde los chicos van para comer, en realidad y no para estudiar, por ejemplo, hoy. Bien, bien. ¿Qué Sí, más? yo creo que sería un impacto más negativo, ¿no? Como diciendo, no soy rico, no tengo estos materiales, entonces no puedo darme estos lujos, o no merezco esto y tengo que... Yo creo que por lo menos por todas las experiencias que viví en distintos trabajos y todo, que mucha gente por no tener algo ya es menos que, y entonces ya la persona empieza a ser subjetivamente menos que. Se crea como una escala de valores simplemente por el capital que uno tiene. Que es horrible, Bien, pero bueno, yo por lo bien. menos lo he visto mucho. Pero esto puede pasar entre la clase media y la clase alta. Acá estamos pensando estamos planteando una psicopatología pensada en función de una cultura que es la cultura de la miseria. ¿Cómo impacta la cultura de la miseria
en un niño que está creciendo, que se está desarrollando? ¿Qué les parece? Profe, muchas yo veces creo que visión. negativamente. ¿Negativamente? Claro, justo una vez estaba en la obra social y me encontré con una docente y que decía que los nenes iban sin comer, sin nada, y claro, ella tenía que, antes de la pandemia, ¿no? Ahora no pueden acercarse en nada con los nenes, y que les daba una manzana o alguna fruta porque los nenes no prestaban atención y bueno, nada de eso porque no estaban bien alimentados, entonces... Perfecto. Miren, acá hay algo que están diciendo que es básico y fundamental y es por donde hay que empezar. Igual, Lo que hay que entender es una cosa. Hoy también pasa con la pandemia que no se les puede dar la merienda o el desayuno a los nenes en la escuela o en el jardín. Hay muchos nenes que te piden, señor, ellos están más los que ya han ido 2 años al jardín, esperan la merienda. O sea, están más preocupados por la comida que por lo que pueden llegar a ir a aprender. Claro, ahora con la pandemia debe ser mucho peor que antes. Ahora está peor. Exacto. Entonces, acá tenemos un concepto central para trabajar. ¿Dónde empieza la salud mental? La salud mental empieza a partir de que un sujeto tiene las necesidades básicas satisfechas. Nosotras no podemos hablar de salud mental y hablar de experiencias, de trabajo de prevención, de trabajos de estimulación temprana, si no estamos ante un sujeto que tiene mínimamente alimentación, higiene, vestido, vivienda, educación, ¿sí? Son las cosas básicas que tiene que tener una persona para desarrollarse sano, ¿sí? Y acá no implica para la salud, no solo para la salud mental, para la salud en general, ¿sí? Pero no podemos pensar en un programa de salud mental, no podemos pensar la salud mental si no pensamos en que el sujeto tiene que tener las necesidades básicas satisfechas. Una vez que logramos eso, podemos ir a todo lo demás, ¿sí? Y esto es pensar en la salud mental latinoamericana, ¿sí? La salud mental latinoamericana empieza por el estómago, ¿sí? Empieza por la alimentación. O sea, no podemos nosotros estamos hablando de cuestiones muy subjetivas, ¿sí? Sin embargo, son las cuestiones más objetivas y más básicas, los puntapiés iniciales para poder pensar en salud mental, ¿sí? Ana, pero en todo grupo etario, o sea, no solo en los niños, en los adultos, mayores. Sí, pero obvio que sí, pero estamos apuntando a Pero el niño está en desarrollo. Obvio. Proceso de desarrollo. Exacto. Estamos tratando de pensar, Viviana, la psicopatología de la pobreza. Y la psicopatología de la pobreza se construye desde una edad muy temprana, ¿sí? Es un proceso, se va construyendo a lo largo de la historia del sujeto. Y esta historia es una historia, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es la cultura de la miseria? O sea, partimos de una base, algo que le interesa a la psiquiatría social, ¿sí? La idea de que la salud mental comienza con las necesidades básicas satisfechas, y este es un concepto central dentro de lo que es la psiquiatría social, porque la psiquiatría social se preocupa por las injusticias sociales, ¿sí? Está plantada en los derechos y en el cumplimiento de los derechos, ¿sí? Acá hay un atravesamiento político, hay un ejercicio de ciudadanía, ¿sí? Que no solo tiene que ver con los sujetos con los cuales nosotros, ustedes en un futuro van a trabajar, sino con los propios, ¿sí? Con los propios valores y con los derechos y por el atravesamiento político que nuestra profesión también tiene, ¿sí? Frente a la hora de tomar decisiones y realizar acciones que tiendan, ¿sí? A tratar de aliviar las injusticias sociales, ¿sí? Que son también causas de violación de derechos, ¿sí? Y estas violaciones de derechos también acarrean situaciones que impactan en la salud mental. ¿Mm? Bien.
Para empezar a entender, entonces, y un poco pensar en esta idea de la psiquiatría social, ¿no? A mí se me viene como ejemplo, entrando en la medicina, en la salud en general, ¿no? Algo que pasó en nuestro país. Hay una película que creo que si todos, cualquiera que quisiera verla, la puede ver. Es una película del doctor Massa, es una película argentina. El doctor Massa es un doctor que estudió la fiebre hemorrágica argentina, que era una epidemia que se estaba dando en nuestro país, que sufrían los trabajadores del campo, ¿sí? Los peones del campo sufrían esta enfermedad que era mortal, ya dejó de serlo, pero en el momento que él empieza a investigar y a preocuparse por esta enfermedad que mataba muchísima gente, él los veía llegar al hospital, pero no encontraban solución, la gente lamentablemente moría, y él empieza a investigar. Se desplaza al interior, monta su lugar de atención con su laboratorio, y ahí él empieza a investigar cuál era la causa, bueno, ya se sabía y se determinaba que la fiebre hemorrágica argentina estaba directamente relacionada con la picadura de un animal, que es la vinchuca, y la vinchuca vivía en los techos de los ranchos en los que vivían los trabajadores del campo, ¿sí? Los peones. O sea, vivían en casas de adobe, con techo de chapa, de paja, y en ese techo de paja anidaban y vivían las vinchucas. A la noche los trabajadores se acostaban a dormir, las vinchucas bajaban y los picaban. Entonces, ¿qué empezó a decir Massa? Dijo, la fiebre hemorrágica argentina no es una enfermedad médica, es una enfermedad social, dijo él, porque es una enfermedad que está determinada por el hábitat de la vivienda en la cual viven los peones de campo. Miren qué cabeza, qué amplitud. ¿Qué le costó esto al doctor Massa? Obviamente fue echado de la Sociedad Argentina del Campo, y fue echado de la Sociedad Argentina de Médicos, ¿sí? Fue catalogado como, como se cataloga a la gente que intenta burlar o denunciar las cosas que pasan en este sistema, ¿no? Entonces, él luchó contra esto y salvó muchísimas vidas, muchas vidas, logró finalmente desarrollar un antídoto para contrarrestar la enfermedad que generaba la picadura de la vinchuca, pero obviamente dejó una marca en la medicina para que empecemos a entender que la salud no pasa solamente por cuestiones médicas, sino que también pasa por cuestiones sociales. De esto estamos hablando hoy, ¿sí? La patología, la psicopatología, no solo tiene que ver con conflictos internos, con el inconsciente, con lo heredado, con lo disposicional, sino que básicamente también tiene que ver con la cultura en la cual el sujeto crece y se desarrolla, ¿sí? Si el sujeto crece y se desarrolla en una cultura que favorece la salud, o si crece y se desarrolla en una cultura que lo que favorece es el desorden, el conflicto, el desequilibrio, la indiscriminación, la destrucción, ¿sí? Como pasa en la miseria. Fíjense cuáles son las características de la cultura de la miseria. ¿Cómo vive? ¿Cómo es el hábitat de la miseria? A ver, alguien que me describa cómo es el hábitat de la miseria. ¿Cómo es una villa miseria? ¿Cómo es el hábitat? No tienen baños. Agua potable. No hay agua, no hay servicios, no hay agua potable o luz. Bien. ¿Cómo son las casas? Hacinamiento. O la luz Hay está hacinamiento. conectada, la luz puede estar conectada clandestinamente. Bien, o sea, no hay servicios, o si hay servicios son extremadamente precarios, el agua hay que ir a buscarla a 3 cuadras a una canilla o a una bomba. En una sola habitación, por decirlo así, viven muchas personas.
Viven la muchas familia personas. entera, la mamá, el papá o la familia con muchos hermanos. Bien. Sí, Cocina en el mismo lugar. las casas también pueden ser de chapa o Bien. con lona. Bien. O sea, todo está roto, ¿no? Todo está atado, todo es precario, todo es escaso. Fíjense cómo el espacio es chico. Hay situaciones que se pueden dar dentro del grupo familiar que nadie sabe a lo mejor de quién es hijo cada uno, porque hay una cosa indiscriminada, ¿sí? A veces el grupo familiar puede estar conformado solo por la madre y por algún padre que entra y sale, o por varios hombres que entran y salen, o sea, no hay una unidad, no hay un criterio, no hay una cohesión familiar, ¿sí? ¿Esto cómo les parece a ustedes que impacta sobre el psiquismo de un chico que está creciendo? Y de manera negativa también. Bueno, de manera negativa, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué genera en ese chico que está creciendo? Baja autoestima. Sí, Yo creo, baja profe, autoestima. también es No como poder que tener tienen apego. adaptación a esa ¿Cómo? realidad. Que yo creo que también al crecer con esto, como que se crea una adaptación a ese ambiente, a que las cosas tienen que ser así, porque son así, porque no conocen otra cosa. Bueno, Es como... ¿la que habla es Camila? Sí. Bueno, muy bien, Camila, lo que decís, ¿no es cierto? Porque claro, y sí, el psiquismo se va a tender a adaptar a esa situación, ¿sí? Pero frente a esa situación, a ver, termino, Sofía, lo que estoy diciendo, pero frente a esa situación de escasez, de promiscuidad, de violencia, de destrucción, ¿sí? Obviamente el psiquismo se va a desarrollar, se va a tender, o sea, va a seguir adelante, pero las carencias, ¿sí? Que ese hábitat, que esa cultura, que esas relaciones afectivas y vinculares, las carencias que se dan dentro de todo ese contexto, ¿sí? Van a tener consecuencias, ¿sí? ¿No les parece? El tema es que a lo que queremos llegar es cuáles son esas consecuencias. A ver, Sofía, ¿qué ibas a decir? Bueno, sí. Seguro, seguro. Miren, hay una... Sí. Yo creo que parte de que son bebés, por lo general, esas familias tienen muchos hijos, no creo que tengan una buena estimulación, o por ejemplo muchas madres son analfabetas y lo que pasa es que tampoco, bueno, pueden enseñarle lo básico como en una casa normal sucede, y más ahora en la pandemia debe ser tremendo. Bien. Se corta un poco. ¿Quién es la que está hablando? Martina Grilli. Martina Grilli. Se entendió lo que querés decir, y vos tocás un punto que es muy importante. Es el primero por el cual tenemos que partir. Entonces, hay algo que es fundamental, que es la deprivación de estímulos, ¿sí? Esto ya lo sabemos, ustedes están estudiando, están en el tercer año de la facultad, y ustedes saben. ¿Hay alguien que tiene el micrófono activo y genera como una especie de interferencia? ¿Puede ser? Sí, se escucha como un eco. Ahí está, ahí se fue. Ahí se fue. Era capaz que algún micrófono que estaba activo. Acá tenemos un primer punto, y es lo que ustedes ya están sabiendo, ¿no es cierto? Y es que la deprivación de estímulos genera un retraso en el desarrollo madurativo del niño, ¿no es cierto? O sea, son niños que tienen un retraso en el desarrollo madurativo. Esto es uno de los puntos, ¿sí? ¿Qué otra cosa les parece rescatar? Rosa, ¿vos querías hablar? No te escuchamos, Rosa.
No se te escucha, Rosa. No se te escucha, Rosa. Lamento, pero no se te escucha. Bueno, seguimos con la clase. Fíjate si para la próxima podés ver qué pasa con el micrófono. Bien. Dice, muchas veces hay situaciones de violencia dentro de la familia, dice Verónica, tal cual, ¿no? Las situaciones de violencia que se dan dentro de la familia, de constante falta de recursos, perfecto, ¿sí? Fíjense que son niños que, esto que señalamos, ¿no? En relación a la falta de estímulos, en relación a que no hay un otro que pueda metabolizar las ansiedades básicas, ¿no es cierto? Entonces, el yo muchas veces está más al servicio de la supervivencia, ¿sí?, que de los conflictos propios que tienen que ver con las etapas del desarrollo madurativo, ¿sí? Hay una situación que es como una situación, el psiquismo vive una situación de emergencia, ¿sí? Lo que hay que salvar es la vida, ¿sí? Y esto genera niveles muy altos de ansiedad, ¿sí? Entonces, el yo ya no está al servicio de ir metabolizando y resolviendo las angustias propias de un desarrollo evolutivo normal, sino que está puesto en la supervivencia, ¿sí? Tampoco hay un adulto, como sucede en los niños, que van evolucionando y van resolviendo las etapas del desarrollo, tampoco hay un adulto que acompañe a resolver y a metabolizar esas angustias y esas ansiedades, que a veces, o sea, que son muy tempranas y que van acompañando al niño en esa evolución, ¿sí? Y esto genera algo muy puntual que Fiasquet denomina esquizoidía, ¿sí? Esta falta de empatía por el otro, ¿sí? Esta falta de reciprocidad afectiva, ¿sí? Que es algo que se ve en los niños de la calle, ¿sí? Son niños que no están como apáticos, son indiferentes, ¿sí? Pero esto es algo que se ha ido organizando y estructurando porque lo que prevalece es la necesidad de supervivencia en el yo, ¿sí? Entonces, sí, a ver. Que pensaba, ¿no? Agraviado también en el consumo de sustancias de temprana edad, o sea, el consumo de drogas en niños pequeños. También, ¿no? Acá hay una compañera que dice, profe, inclusive muchas veces los niños del interior, por ejemplo, de Corrientes, sus padres suelen enviarlos con algún tío pariente que vive en la ciudad de Buenos Aires para obtener una mejor vida. Sí, claro, también, ¿no es cierto? Esta pérdida del lazo, del grupo primario. La compañera, la necesidad, y vos, profe, la necesidad de supervivencia, salir a trabajar, o la falta de que no juegan, no tienen el derecho a jugar. Bien. Hacer vida de niños, digamos. Bien. Tienen la obligación de trabajar para comer o mantenerse. Perfecto. Entonces, del cariño, el amor, bien. Ellos tratan después como son tratados, no conocen otra forma, a lo mejor no conocen, si son violentos, uno dice, uy, son violentos, pero no sabes qué trasfondo hay, a lo mejor no saben. Bueno, a ver, si crecieron en un ambiente de privado, ahora vamos a hacer como un cierre en relación a la violencia, que es algo que aparece, ustedes están escribiendo acá en el chat, lo han dicho varias veces, ¿no es cierto? Crecen en un ambiente de privado de estímulos, en un ambiente sucio, desordenado, roto, con relaciones afectivas carentes, porque la madre tiene que estar preocupada trabajando, a lo mejor que los chicos quedan solos, son muchísimos, hay indiscriminación y hay violencia, ¿no es cierto? Es lo que se ha internalizado del mundo exterior, ¿sí? Es lo que ha quedado como identificación, o sea, es un mundo, ¿sí?, que está arruinado, que es violento, que no provee las cosas básicas, ¿sí? Y entonces se genera la esquizoidía, ¿sí? Fiasquet señala dos cuestiones básicas, y la epileptoidía. ¿Qué quiere decir con epileptoidía? Quiere decir que no presentan las características propias de una construcción epiléptica, pero tienen los rasgos, que son la explosividad, la irritabilidad,
la impulsividad, la agresividad, la violencia, como respuesta frente a los conflictos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se metaboliza la ansiedad, ¿sí? Se actúa la ansiedad. Pero porque no hay una educación, y no hay un ejemplo, no hay un adulto que metabolice, que enseñe, ¿sí? Y hay algo que es aún peor, ¿sí? Que no se desarrolla la capacidad simbólica, que es la posibilidad que ustedes tienen de ser creativos, de representar situaciones, de imaginar, ¿sí? Porque la capacidad simbólica, miren algo, y qué interesante es esto, les permite a ustedes la capacidad de imaginar un futuro mejor, o un mundo mejor, ¿sí? Y en estos casos ni siquiera es eso, ¿sí? Entonces la respuesta frente a las situaciones es una respuesta donde no media la palabra. Son situaciones en las que la respuesta frente al conflicto es la violencia, ¿sí? Porque volvemos para atrás, porque además, esto que estamos diciendo, es un yo que ha recibido una fuerte presión y que se ha tenido que ocupar no del desarrollo y los conflictos del desarrollo, sino de la supervivencia, de sobrevivir en un mundo hostil, 100% hostil, donde escasea desde la comida hasta el afecto. ¿Sí? A ver si como profesionales de la salud vamos a empezar a entender el problema que tenemos en el país en el que vivimos, ¿sí? Y verdaderamente vivimos en un mundo, y por eso antes, cuando hablábamos de la subjetividad de la cultura, hablábamos de los valores lábiles. Bueno, fíjense, es un mundo inmoral en el que vivimos. Miren, el otro día, esto es inmoral, digamos, que niños atraviesen esto en su desarrollo es inmoral, ¿sí? Fíjense que el otro día estaba en una conversación, en una reunión, y alguien dice, ¿vieron que si van a Estados Unidos, las vacunas las pueden comprar en el supermercado? El mismo día había leído el diario, y en la India las personas se mueren en la puerta de los hospitales, no hay oxígeno. O sea, no solo no hay lugar en los hospitales, sino que no hay oxígeno. O sea, ¿qué es lo que nos muestra? A ver si podemos empezar a ver las cosas como son y dejar de negar la realidad y de engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos muestra esta pandemia? La desigualdad del modelo lugar, capitalista. ¿eh? La desigualdad del modelo capitalista. Total, o sea, estamos en primer lugar mercantilizando la salud, algo que nunca debiera hacerse, porque cuando hablamos de psiquiatría social, y esto volvemos otra vez al inicio, porque abrimos muchas ventanas en el camino, pero bueno, vamos a tratar de no desviarnos del rumbo. Cuando hablamos de psiquiatría social, hablamos de una salud igualitaria, de una salud para todos, ¿sí? No hablamos, o sea, la psiquiatría social está en contra de la mercantilización de la salud. Y acá nosotros estamos viendo que estamos en una situación de pandemia, que la gente a nuestro alrededor, porque no sé si a todos les ha pasado, pero la gente, nuestros afectos, hay afectos nuestros que han muerto durante este año, o personas muy cercanas murieron por el COVID durante este año, y vemos que hay un país donde la medicina se compra en la farmacia, y vemos otro donde la gente se muere en la puerta de un hospital, sin acceso, no solo a una atención, sino sin acceso al oxígeno. Dicen que los trabajadores de la salud en los hospitales en la India mandaron circulares pidiendo por favor al mundo entero que les manden oxígeno. O sea, ¿qué mundo tan desigual, qué mundo donde justamente estamos hablando de valores de cooperación y solidaridad? Y yo creo que este virus también nos está mostrando, porque en la India este virus mutó ya 2 veces, y es doblemente mortal y doblemente contagioso. ¿Qué quiere decir esto? Que si no nos salvamos todos, acá pareciera que no se salva nadie, porque el virus que mutó 2 veces en la India ya está en Europa. Entonces, si no le damos una atención igualitaria en relación a esta pandemia a todo el mundo, parece que no se salva nadie, porque este virus de la India, si ya mutó, posiblemente no responda a las vacunas, entonces tampoco van a estar inmunizados aquellos países que
acopian vacuna a expensas de que el resto del mundo no las tenga. ¿Sí? Fíjense qué reflexión, digamos, y en qué lugar nos está poniendo esta pandemia, ¿no es cierto? En esta idea de que, de alguna manera, somos todos los que nos tenemos que salvar, no algunos, ¿sí? Porque parece ser que el virus, en la medida que no encuentra un lugar saneado, empieza a mutar y empieza a poner en riesgo la vida aún de aquellos que están vacunados, ¿sí? Y volviendo un poco con la idea de lo que estamos trabajando, ¿no es cierto?, en esta idea de que la pobreza es un hábitat, ¿no es cierto?, que genera una patología muy particular, ¿no es cierto? Justamente la característica de la epileptoidea y de la esquizoidea es la personalidad, es la patología de la criminalidad, digamos, es la cuestión violenta, la irrupción impulsiva, la tendencia explosiva, ¿sí? Y la falta de afecto y la falta de empatía en relación a los otros, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿El trabajo práctico de NICE es para el práctico Para esta de semana. ¿No? Ah, ok. Sí, es para esta semana. Gracias. Ya está subido el campus desde la semana pasada y ya estaban avisados que empezaban los trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, vamos bien, Pero ¿eh? me queda una consulta. ¿Cómo no? En cuanto a lo del trabajo de NICE, estaba viendo que yo que la recursé, ya nos aparece como calificado y como que no podemos hacer una entrega. No sé si ahora hay que entregarlo o no, pero si va a ser así para todos los trabajos prácticos, porque me van a aparecer como que todos ya los entregué. No, Micaela, no. Los trabajos no se entregan, esa fue la modalidad del año pasado porque no nos podíamos encontrar todavía, pero ahora se van a trabajar en dinámica de taller en los trabajos prácticos. Tienen que ir con el trabajo resuelto y lo van a trabajar en el práctico. Lo van a ir a resolver al práctico. Van a compartir las respuestas y van a ir cada uno haciendo su autocorrección. Habrá después algún trabajo que tengan que entregar, pero este en particular no está dicho que tengan que entregarlo, pero sí lo tienen que resolver. Ir al práctico con el trabajo resuelto. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo, Micaela? Sí, de acuerdo. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno. Bien. Entonces, fíjense que esta carencia también afectiva, vincular, afectiva, de la cual han sido víctimas de alguna manera, o que es la consecuencia del lugar y de la cultura en la cual viven, genera un aislamiento emocional, o sea, hay una falta de contacto afectivo. Y él entonces, como decíamos antes, Fiasquet señala que son las características de un criminal, ¿no es cierto? La impulsividad y la falta y el aislamiento emocional y el aislamiento social. Fíjense que en general, acá nos podemos detener a pensar que existe una psicopatología de la pobreza y existe una psicopatología de la riqueza, ¿cierto?
Porque hay algo que tiene que ver con la anomia, ¿no? En las grandes ciudades, el hecho el miedo también que genera ahora el encontrarse con el otro si uno no lo conoce, la vecindad ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Uno si vive en una gran ciudad, uno sale a la calle y ya no conoce a la gente con la que se cruza, ¿no? Y esto genera ansiedad. Acá en este punto, Fiasquet hace una articulación muy interesante, ¿no es cierto? Tanto cuando habla de la pobreza como habla de la riqueza, y es que la ansiedad, en la medida que no la podamos poner a raya, siempre nos pone en el lugar del peligro, o en el lugar de la supervivencia. Y si un sujeto experimenta estos niveles de ansiedad, no se puede conectar afectivamente, ¿sí? Recién cuando empiezan a bajar estos niveles de ansiedad, nosotros nos podemos empezar a conectar afectivamente. Y si no, de ejemplo nos sirve la propia vida, ¿sí? Lo que a cada uno nos pasa frente a una determinada situación, ¿sí? Cuando hay algo puntual que nos afecta, cuando estamos frente a una determinada situación que nos genera muchísima ansiedad, bueno, en esos momentos el yo está preparado para un ataque, preparado para una situación de defensa, digamos, ¿no? Hay algo más de la supervivencia que se da. En esos niveles no hay vinculación afectiva, no circula el afecto, ¿sí? Perdón, profe. Sí. ¿Cómo que no circula el afecto? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo sería un ejemplo, por ejemplo, de cuando sí circula el afecto, digamos? Las relaciones que uno puede establecer cuando los niveles de ansiedad están muy altos son relaciones en las que puede haber una situación de distancia, ¿no es cierto? Uno mantiene la distancia con el otro porque no quiere que se acerque, o son situaciones en las que uno está utilizando mecanismos para poder seguir manteniendo un equilibrio y no entrar en conflicto. Son relaciones frías afectivamente, carentes de afectos, ¿sí? Uno realmente, cuando está, se siente seguro, se siente confortable, ¿sí? Es que bajan esos niveles de ansiedad y uno puede establecer relaciones interpersonales de una calidad afectiva mayor, ¿no es cierto? Alguien por ahí, al principio también habló de la capacidad de resiliencia, ¿no? Cuando empezamos a hablar de lo que era la psicopatología de la pobreza y de las implicancias que tenía la cultura de la indigencia. ¿Quién era la que hablaba hizo ahí un comentario y habló de la resiliencia? ¿Está por ahí? O el compañero, ¿no? Fíjense que Fiasquet toma un concepto de Pichon-Rivière y es el tema del aprendizaje, ¿no es cierto? Él dice que la epistemofilia, que es la búsqueda de lo nuevo, que es el impulso al aprendizaje, de alguna manera es algo que está muy ligado a la salud mental, ¿no es cierto? Y para ejemplificar esto que está diciendo Fiasquet, hay un ejemplo de una chica muy joven que viene del sur, que es politóloga, que ha dado muchas entrevistas y que se llama Mayra Arena. ¿Alguna vez la escucharon? ¿Sí? ¿Sí, Luna? ¿Qué escuchaste, Luna, de Mayra Arena? No, dio una charla de TED. Sí, tal cual. Lo vimos el año pasado, no me acuerdo con qué materia específicamente, creo que con antropología, el año pasado, y nos lo habían dado para entender la cultura de la pobreza. Perfecto. Un montón de cosas, estuvo muy buena. Bien, bueno, ella ejemplifica, ¿sí? Ella sale de la cultura de la indigencia, de la cultura de la pobreza, y ella es un muy buen ejemplo de cómo salir adelante, ¿no? En algún momento a ella le preguntan qué es lo que la sacó
¿no? de esa cultura, de esa realidad en la cual ella vivía. Y ella dice que fueron los libros, ¿sí? Ella de alguna manera se aisló, ¿no? Esta situación, esta esquizoidía, ¿no? Ella se aisló, pero se aisló leyendo, ¿sí? Ella no perteneció al grupo de pares de la villa. Ella vivía en una villa, y ella dice que no compartió con el grupo de pares de la villa, que ella permanecía en su casa y leía, y leía, y leía, y leía, y leía. Y a ella la salvaron los libros, ¿no? Fíjense en esto, Fiasquet cuando habla de la epistemofilia como un elemento fundamental en la salud mental, que tiene que ver con el aprendizaje, con la búsqueda de lo nuevo. Y bueno, sí, el aprendizaje, el poder aprender, no cabe duda que es lo que le da herramientas a la persona, ¿no es cierto? En este caso, Mayra no perdió su capacidad simbólica, no perdió su capacidad de imaginar, de pensar, y todo su caudal imaginativo y toda su capacidad la fue adquiriendo ella manifiesta que la fue adquiriendo a partir de la lectura, ¿no? Y en algún momento ella explica algo que señalábamos antes, como es la violencia. Esperen que voy a poner el chat, así si hay alguien que quiere decir algo por acá, bien. Ella dice que la violencia, que ella también experimentaba de chica, ella la experimentaba frente a un mundo injusto, ¿sí? ¿Por qué un mundo injusto? Porque ella cuando iba al colegio iba con todo prestado, regalado, usado, ¿sí? La madre no iba a la librería a comprarle cartuchera, lápiz y guardapolvo. A ella heredaba un guardapolvo que llegaba desde algún lugar, una cartuchera de niño, que dice que en ese momento se entregaba, la madre desde algún lugar, desde la iglesia o desde algún lugar del barrio, a la madre le llegaban los útiles escolares para ella y ella recibió una cartuchera que era de varón, ¿no? Entonces llegaba al colegio y las compañeras le manifestaban esto, ¿no? Que ella usaba una cartuchera que no era una cartuchera de nena, y cómo en el momento ella decía que a ella le gustaba ese personaje, ¿no es cierto? Pero al rato, cualquier cosa que pasaba, ella respondía pegando, ¿no? Ella lo expresa así. Y es esta respuesta que tiene un niño frente a un mundo que es injusto, frente a un mundo que no hay palabra para explicarle a un niño que él no tiene la cartuchera que tiene el resto de los compañeros porque no se la pueden comprar, porque eso no alcanza para él como justificativo y como explicación, ¿no es cierto? Y esto es un poco también a lo que aborda, como decíamos antes, la psicopatología y la psiquiatría específicamente, la psiquiatría social, ¿no? Que se ocupa de tratar de equiparar las injusticias sociales. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo que quieran decir? ¿No? Para seguir ahondando en esta idea de la violencia y cómo la violencia también tiene que ver con el espacio, ¿no? Y con la ecología del espacio que el sujeto habita, hay un experimento de laboratorio que se hizo y que también toma acá Fiasquet, que es interesante, que se hace a partir que se hace con ratas y que en un espacio determinado, primero se coloca una rata, las ratas de laboratorio, ¿no? Después se coloca otra, a los 2 o 3 días se coloca otra, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta que llegan a una convivencia que se llama espacio crítico, ¿sí? Cuando estas ratas viven en este espacio crítico, la violencia que se desata es indiscriminada, ¿sí? Se da la violencia entre todas, ¿no es cierto? La respuesta frente a cualquier tipo de intercambio
o de relación que se establece en ese espacio crítico, la respuesta es violenta, ¿sí? Fíjense, utilizarlo como analogía de lo que pasa en esas casas, que los espacios son mínimos, ¿sí? Ahí también hay un espacio crítico, donde conviven a lo mejor 10 personas, donde no hay claramente no se sabe realmente cuál es la relación parental, donde hay colecho, donde hay incesto, toda una serie de situaciones que generan confusión, ¿sí? Que no le permiten al sujeto discriminarse del objeto, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con el espacio crítico, la violencia como resultado del espacio crítico, de la convivencia dentro de la cultura de la miseria, ¿no es cierto? Otro de los ingredientes que también trabaja Fiasquet y que recopila de alguna información que él va recopilando, y también en esto que decíamos antes, de que a lo mejor es un niño que no juega, ¿no es cierto?, que no tiene juguetes o que no tiene con qué, no se desarrolla algo que es la psicomotricidad fina, ¿no es cierto? Este es un tema que un poco hoy genera otro tipo de análisis, ¿no? Y es que con el ingreso de la tecnología y el uso indiscriminado de la tecnología también está trayendo consecuencias en otros niveles culturales, ¿sí? Y una de las consecuencias que genera en los niños el uso indiscriminado de la tecnología justamente es la falta de desarrollo del lenguaje y de la psicomotricidad fina, ¿no es cierto? Esto genera, obviamente va a tener consecuencias, no sabemos todavía cuáles van a ser esas consecuencias porque seguramente hay otras capacidades que el chico está desarrollando con la tecnología, pero bueno, son cosas que como trabajadores de la salud ya se están viendo y que hay que abordar y que hay que hacer tomar conciencia a los padres, ¿no es cierto? Que hay un tiempo máximo en la cual un niño puede estar conectado a una computadora. Eso es algo que hay que cuidar y eso excede esto que estamos hablando que tiene que ver con la psicopatología de la pobreza. Cuando Fiasquet habla de la anomia, ¿no es cierto?, en esta cosa de soledad relacional que se da, también tiene que ver esto no solamente con la pobreza, sino con los grupos poblacionales y con las sociedades en un sentido más amplio, en la clase media y en la clase alta, y esto genera también niveles de ansiedad, y una de las patologías, digamos, que también tiene que ver con la cultura, era una de las que habíamos señalado en la clase anterior y que tiene que ver con la depresión, ¿no es cierto? La depresión, la ansiedad que genera secundariamente depresión por esta soledad relacional, por esta pérdida de valores, por esta banalización, ¿no?, de la vida, pero la depresión no es algo que pueda darse en la pobreza, o en menos todavía en la indigencia, porque no hay tiempo para deprimirse en la indigencia, ¿no es cierto? La preocupación está puesta en la supervivencia, ¿no es cierto? Y hay algo que se da que no tiene que ver con la depresión, sino que tiene que ver muchas veces con lo psicosomático, ¿no es cierto? Con las enfermedades puestas en el cuerpo, ¿no es cierto? Se somatiza esa ansiedad en distintos tipos de patologías, ¿no? Eso es más lo que se ve, en realidad se ve en todos los estratos sociales, ¿no es cierto? Y entender también que la violencia no es solamente un tema de la pobreza hoy, sino que la violencia es un problema cultural en general, de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Y esto responde, bueno, a las cosas que ya hemos ido trabajando en la clase anterior, ¿no es cierto? A esta pérdida de valores, a estos valores que generan niveles de exigencia y de competitividad que nos ponen en un lugar en el cual generan desánimo, frustración, humillación, discriminación, ¿no es cierto?
y esta imposibilidad también que tiene el sujeto de muchas veces de poner en palabras aquello que le pasa, ¿no? Y la prevalencia de otro tipo de patología que es, que la señalamos también ya, que tiene que ver con lo que es el desarrollo de la personalidad limítrofe, ¿no es cierto? Que es una personalidad carente también de capacidad simbólica, ¿no? Que tiene bastante que ver con esto que está señalando Fiasquet cuando habla de la pobreza y señala la esquizoidía y la epileptoidía, ¿no es cierto? Bien, yo creo que hemos hecho un desarrollo bastante completo de lo que está planteando, creo que se entendió, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Ha sido claro, es muy claro el libro, tienen algunos capítulos en ese código para leer, él ahí también habla de los niveles de prevención, por dónde pasa la prevención, ¿no es cierto? Obviamente que si estamos hablando de psiquiatría social, la prevención primero pasa, la prevención en salud mental, primero pasa por satisfacer las necesidades básicas, ¿no es cierto? Pasa por la educación, ¿no? Pasa por todo el trabajo que uno puede hacer dentro del sistema educativo como trabajadores de salud, ¿no? Todos los seguimientos que se pueden hacer, toda la información que se puede transmitir a las familias, ¿no es cierto?, para mejorar, a lo mejor, dentro de lo posible, el hábitat, y obviamente a la necesidad de políticas, ¿no?, de la gestación de políticas que posibiliten ayudas concretas a la gente para salir de esta situación de extrema vulnerabilidad social en la que viven, ¿no es cierto? Creo que hay un caso muy reciente que nos convoca a todos y que nos hace pensar y reflexionar sobre esto que estamos diciendo, que es esta niña que desapareció por unos días y que se mediatizó de alguna manera la situación y después desapareció de los medios y desapareció de nuestra vida, ¿no? Pero que puso en evidencia y nos mostró las situaciones en las que viven los niños en la Argentina, ¿no? La pobreza ha crecido también con esta situación de pandemia, es algo con lo que, con lo que van a trabajar, y nos parece muy importante que tengan una formación y una visión global en estos aspectos, ya que estamos diciendo desde el principio que hay que ampliar el paradigma de la terapia ocupacional, de pensar en ser adaptadores sociales a ser articuladores sociales, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en lo social, vamos a trabajar en lo comunitario, vamos a trabajar implementando estrategias, acompañando a los grupos poblacionales a que encuentren estrategias y encuentren soluciones a las problemáticas y a los conflictos que tienen, ¿sí? Y tenemos que tener un bagaje y un conocimiento en relación a la realidad, al contexto, y cómo este contexto y esta realidad nos está atravesando a todos, ¿sí? Como para cerrar, me parece interesante rescatar el valor que le da Fiasquet a la epistemiofilia, al aprendizaje, entender que muchas veces las situaciones de enfermedad y las situaciones de crisis están atravesadas por situaciones muy destructivas, ¿sí? Pero en la base de esa destructividad está la creatividad. O sea que como agentes de salud tenemos que ir en búsqueda de esa creatividad que siempre está y que es un camino de salida a la salud, ¿sí? La creatividad en esa capacidad transformadora de realidades, transformadora de un sujeto y de encontrar nuevas herramientas, ¿sí?, que posibiliten un cambio posible, ¿sí? Ejemplos, creo que enunciábamos en el encuentro anterior, este chico que a partir de una plataforma, creo que es Instagram, que hace colectas y hace, digamos, y que ayuda, o sea, es una búsqueda creativa de encontrar soluciones a problemas
que parecieran no tener solución o no encontrar o no tener una respuesta, ¿no? Como un ejemplo posible. ¿Hay algún otro ejemplo creativo que a ustedes se les ocurra, concreto, que podamos dar de búsqueda y de encuentro de alguna solución posible frente a un conflicto social? ¿Hay alguna otra situación o algo que se les ocurra aportar? Creación de políticas de estados integrales en base a la pobreza. Uh-huh. Sí, obvio, eso, la necesidad urgente, ¿no? de que necesitamos nuevas, ¿no? Pero concretamente, Lautaro, ¿qué se te ocurre? Algo concreto, un ejemplo concreto. Y por ejemplo, con las normas de la APS, que primero que nada funcionen concretamente, hacer las políticas de Estado que estén basadas hacia la pobreza total, fue enfocándose en los focos de vulnerabilidad y en base a lo que es la educación para mí. Por lo menos con la educación, como el caso que vos citaste anteriormente, muchos de los chicos que hoy están en esas situaciones podrían cambiar mucho sus rumbos. Perfecto. Con contención psicológica y bueno, un equipo interdisciplinario. Pasa que hoy en día con la crisis... Eso en un segundo momento, Lautaro, porque más importante que la atención psicológica es las necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Y encontrar estrategias. Por ejemplo, otro ejemplo concreto, acá en Mar del Plata, en los barrios funciona la orquesta de niños, ¿no es cierto?, de barrios. Hay muchos niños que están tocando instrumentos, que aprenden a hacer música. O sea, eso es una herramienta para la vida, ¿sí? Que tiene muchísimo valor para salir adelante y para trabajar en este fortalecimiento, ¿no es cierto?, por todo lo que genera, ¿no es cierto?, por el encuentro con otros, por la posibilidad de salir y ser escuchados, por la significación cultural que esto tiene, y eso pasa a tener una significación particular y personal, y eso refuerza la subjetividad y permite construir. De ahí seguimos y seguimos articulando, ¿sí? Otro ejemplo concreto, que sepan, que tengan ahí, que hayan escuchado. ¿No? Otro ejemplo es que en muchos lugares, o sea, ponerle acá en mi ciudad, hay... ¿De dónde sos, Manuela? De Dolores. De Dolores, perfecto. Por ejemplo, el Rotary, que es una institución bastante conocida, ahí se hace colecta de alimentos para, digamos, barrios carenciados, o lo que es en el invierno la colecta de abrigos también, y en Mar del Plata, cuando estuve allá también se hacía, digamos, que es la necesidad básica que tiene la persona en invierno, tener un abrigo. Eso es muy importante. Perfecto. Y acá en la Plaza Rocha en un momento no daban a la tardecita, yo sabía pasar cuando viajaba, alimentos, había como, no sé qué organización era, daban comida hecha a los que más necesitaban. Eso es la Noche de la Caridad, que lo hacen en las iglesias. Bien, tal cual. Eso también es el ejemplo que podía nombrar de que la Noche de la Caridad se juntan y hacen comidas bien calientes y van plazas por plazas, tienen distintos recorridos cada semana, pero van plazas por plazas y le dan a las personas en situación de calle comida bien calentita. También había... Acá Milagros, dice, en mi ciudad en los barrios se hacen club después del cole, donde van los chicos y hacen talleres recreativos. Bien, perfecto, ¿no? Como es muy importante en esto que estamos diciendo, apelar a la creatividad, ¿no es cierto? Los clubes barriales, un amigo mío es profe, y además de las actividades deportivas mixtas, hacen clases de apoyo, tienen comunicación constante con las familias para asistirlos con mercadería o lo que necesiten. Perfecto, perfecto, bueno. Acá en Mar del Plata también en todos los centros de salud, cuando son, no sé, se me ocurre, por decir en alguna, el Día del Niño, que hacen peñas, se juntan los chicos, arman juegos, se les entregan juguetes.
Acá otro señala la juegoteca. Perfecto, también, ¿no? Los niños que tengan un espacio para ir a jugar, que estén estimulados, que sean acompañados, ¿no? Profe, Muy bien. Profe, había Sí. un sistema hasta hace 2 años más o menos de la provincia de Buenos Aires, que funcionaba acá en Mar del Plata, que tenían como unos, no sé si lo han visto en las plazas, en la Plaza Rocha, me parece más que nada, ahí por Dorrego, que funcionaba de noche y iban, o sea, y estaba abierto de noche para toda la gente en situación de calle, que nada, atendían, daban comida, había baños, hacían registro también de DNI, todo eso, todo lo que serían trámites y eso también lo realizaban ahí. Era como que Muy estaba bien. abierto, pero bueno, solo de noche y después creo que se dejó de hacer, no sé si ahora sigue estando. Muy bueno. Acá otro compañero, Mauricio, pone el envión, dice, me suena, que hace talleres de música, dan comida, talleres de ayuda a creatividad y talleres de carpintería, ¿no es cierto? Fíjense, en Balcarce se hace una colecta que se denomina Mochila Solidaria, donde juntan útiles. Perfecto. Que hay uno en el puerto y otro en Batán. También hacen llegar la información. En el centro de No estudiantes, llega la información a la gente que realmente lo necesita. no ¿Cómo? iban a los barrios. En el centro de estudiantes de la Facu los sábados, cuando yo empecé, no iban, nunca participé, ¿no? A No barrio iban adentro. a los se barrios, llamaba barrio así. adentro, ¿cómo se llamaba? No. Sí, barrio sí, adentro. se llamaba Barrio Adentro el proyecto y íbamos a un barrio que está en Batán. Perfecto. Bueno, desde la Secretaría de Extensión de nuestra facultad hay muchísimos proyectos, ¿sí?, que salen a la comunidad, a trabajar en la comunidad. Y como para cerrar, hay algo en esto de la epistemofilia y de la búsqueda del aprendizaje y la creatividad, ¿no?, como herramienta superadora que posibilita la transformación de la destructividad, ¿no?, propia de a veces de lo patológico. Fiasqué señala algo que es bien interesante y es que dice que este libro tiene sus años, ¿no es cierto? Pero bueno, sigue estando de alguna manera vigente, y él dice que los psiquiátricos o los lugares donde las personas con padecimiento mental están internadas debieran transformarse en grandes talleres de carpintería, de arte, de escultura, de herrería, ¿no es cierto?, donde la gente pudiera ir a aprender artes y oficios, ¿no es cierto?, y que estuviera abierto a la comunidad, ¿no es cierto?, en el sentido de que no talleres que estén pensados para personas con padecimiento mental, sino que heterogéneo, para todos, ¿sí?, para el vecino, para el que le interesa, para el que no tiene trabajo, para el que tiene padecimiento mental, ¿no es cierto?, generar grupos de encuentro en la comunidad y de participación heterogéneos, ¿no? Cuando hacemos grupos de trabajo que son homogéneos, ¿no es cierto?, cuando agrupamos a todos los de un grupo todos juntos y cuando agrupamos a todos los de un grupo todos juntos, esto empobrece el enriquecimiento y los lazos y los vínculos que puedan darse, ¿sí? Los grupos son mucho más ricos y más creativos cuando son heterogéneos, ¿sí? Y esto es lo que señala también Fiasqué, ¿no? Acá hay alguien que dice también hacer llegar la información de todo esto que mencionan mis compañeras, porque muchas veces no llega la información a la gente que realmente la hace. Está bien. Sí, obvio. Todo el trabajo es muy importante, todo el trabajo que hacen. Ese es un trabajo que hacen mucho las asistentes sociales, ¿no es cierto? Es un trabajo en red, de ir a los barrios y que la información circule y encontrar en cada barrio el punto en el cual la gente se acerca, que a veces se acercan por otras cuestiones, para satisfacer otras demandas, y que también ahí encuentren alternativas y soluciones y ayudas solidarias y la posibilidad de participar, ¿no? La posibilidad de participar en otros grupos, en grupos de aprendizajes, de capacitarse, ¿no es cierto? Todo lo que hace falta, todas las herramientas que hace falta para encontrar salidas a la situación que es como la estuvimos describiendo, y eso todos lo sabemos, ¿sí? Y como para terminar y cerrar,
que nos quedan unos últimos minutos, vamos a aprovechar estos últimos minutos. Anoche estaba leyendo un texto de Bauman, y Bauman habla de daños colaterales, ¿no? Y fíjense que se denomina daño colateral a lo que sucede, por ejemplo, cuando tiran una bomba o hacen un ataque en la guerra, intentan llegar a destruir un foco, ¿no es cierto? Pero en ese foco que intentan destruir muchas veces matan civiles, mujeres, niños. A eso que pasa por fuera de lo que ellos querían, de lo que era su objetivo, se llaman daños colaterales, ¿no es cierto? Y Bauman toma este concepto para hablar de la sociedad capitalista en la cual vivimos, ¿no es cierto? Una sociedad que genera, ¿sí?, daños colaterales. La villa miseria, la cultura de la indigencia, es un daño colateral, ¿no es cierto?, a una política, es consecuencia, o sea, la villa miseria es una consecuencia de una estructura social y cultural que se viene sosteniendo y que está sostenida por determinadas políticas y por un nivel de moralidad y de ética que la sostiene y que la acepta, ¿no es cierto? Y él dice algo que es muy interesante, y él dice que, por ejemplo, cuando un puente colapsa por el lado más débil, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que aquel lugar o aquel punto vulnerable del puente hace que el puente colapse en su totalidad, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que toda la estructura es importante, ¿no es cierto? Toda la estructura en sí es importante porque interactúa toda la estructura. En el caso de las sociedades, ese punto vulnerable, en general, no afecta al resto, o sea, afecta al resto, pero el resto intenta no hacerse cargo de eso, y en realidad las sociedades lo que quieren hacer es extirpar a ese daño colateral, extirpar a ese punto débil y vulnerable, como si fuese un cáncer, ¿no es cierto? Extirparlo del sistema, ¿no es cierto? Que es algo que vemos, ¿no?, que se observa, ¿no es cierto?, en esta especie de negación, ¿no?, que todos sostenemos y mantenemos frente, y cómo de alguna, frente a la indigencia y a la pobreza, y cómo tendemos a aceptar, ¿no es cierto?, lo que pasa alrededor nuestro. Algo como sería como, intentamos como meterlo abajo de la alfombra, porque pareciera ser que en la medida que no lo vemos, no nos afecta, ¿no? Algo que como cultura hemos estado haciendo durante mucho tiempo con la locura, con la pobreza, ¿no es cierto? Esa tendencia a invisibilizar aquello que nos molesta, a invisibilizar el daño colateral, a invisibilizar ese grupo poblacional que está en una situación de vulnerabilidad extrema, de soledad relacional, ¿no es cierto? Y en definitiva, por más que querramos, esto es algo que nos afecta a todos, ¿no es cierto? Nos afecta cuando salimos a la calle y nos quejamos de la violencia, de la inseguridad, de la criminalidad, de esto o de lo otro, ¿no es cierto? O sea que lo vamos a solucionar como sistema o no lo vamos a solucionar, ¿no es cierto? Creo que esto es interesante, ¿no?, que nos quedemos pensando y que es algo intrínseco del ser humano, ¿no es cierto? Esta tendencia a segregar y a separar lo débil, lo diferente, lo que molesta, ¿no es cierto? Pero hay que ir en búsqueda de esta reflexión y de este nivel de conciencia que posibilite empezar a reflexionar más sobre los valores y sobre la ética que nos están sosteniendo en la sociedad en la cual vivimos. Creo que ustedes son un potencial, ¿no?, que tiene la sociedad, porque son personas que están justamente estudiando una carrera que está enfocada en tratar de resolver problemas y conflictos ajenos, así que nada, ideas para seguir pensando, para seguir reflexionando, para seguir dudando, ¿sí?, de algunas certezas que todos tenemos,
que también en la duda está la base del aprendizaje. Bueno, que tengan muy buena semana. Me voy a comunicar, Sofía, a ver, la tengo anotada, no quiero perderme, Sofía Bresanello, ¿sí? Que me dijiste que vos tenés las clases grabadas y que ya las subiste al Google Drive. Me voy a comunicar con vos. ¿Estás ahí, Sofía? Nos comunicamos, te voy a mandar mensaje por el correo privado del campus, ¿sí? Y desde ahí te paso algún dato y nos vemos. Buena semana, cuídense mucho y lean los textos que les voy dejando, ¿eh? Tienen textos de la semana pasada, hay videos y hay un texto también de la clase de hoy. Chao, profe, gracias. Adiós. Gracias, profe. Cuídense. Chao.